¿Alguna vez has escuchado las últimas palabras de un santo que tocó el corazón de miles de personas? Lo que ocurrió en los momentos finales del Padre Pío es tan impactante que cambiará tu forma de ver la vida y la muerte. Visiones sobrenaturales, fenómenos extraños, profecías incomprensibles y un misterio que dejó incluso a los médicos sin respuestas. Es algo tan increíble que no podrás creerlo. Pero antes de revelarte cada uno de los detalles de esta historia que tocará lo más profundo de tu alma, quiero invitarte a hacer algo especial. Escribe en los comentarios la frase "Confío en la misericordia de Dios". Juntos fortaleceremos esta cadena de fe, y por supuesto, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos que tienen el poder de transformar vidas. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, sino un mensaje de fe, esperanza y fortaleza espiritual que podría cambiar tu forma de ver el mundo. ¿Estás listo? Comencemos. El Padre Pío pasó sus últimas horas en una profunda entrega espiritual, rodeado de aquellos que lo amaban y lo consideraban un verdadero instrumento de Dios en la tierra. Aunque su salud se había visto gravemente afectada en los últimos meses, nunca dejó de lado su dedicación a la oración y al servicio. En sus últimos momentos, su conexión con lo divino se hizo aún más evidente, dejando una huella imborrable en todos aquellos que estuvieron cerca de él. Durante los días previos a su partida, su fragilidad física era evidente, pero su espíritu permanecía inquebrantable. A pesar de la debilidad que le impedía realizar muchas de sus actividades cotidianas, siempre tenía el rosario en las manos y repetía oraciones con un fervor que conmovía a todos los frailes que lo cuidaban. Incluso en sus momentos de mayor sufrimiento, su única preocupación era ofrecer su vida como un sacrificio por la humanidad. La noche del 22 de septiembre de 1968, el ambiente en el convento de San Giovanni Rotondo estaba impregnado de una sensación de solemnidad y recogimiento. Los fieles y hermanos que lo acompañaban sentían que un momento trascendental se aproximaba. A pesar del dolor físico que lo consumía, el Padre Pío encontró la fuerza suficiente para renovar sus votos religiosos, reafirmando su entrega total a Dios. Sostenía su rosario con devoción, con voz entrecortada pero llena de convicción, repetía las palabras que lo habían guiado toda su vida: Jesús, María. A lo largo de la noche, su estado de salud empeoró considerablemente. Los médicos y frailes intentaban aliviar su sufrimiento, pero sabían que su misión en la tierra estaba llegando a su fin. En medio de su agonía, pidió que colocaran una imagen de San José frente a su celda, un gesto que reflejaba su deseo de partir en paz, tal como lo hizo el Padre terrenal de Jesús. Oró en silencio con una serenidad que impactó a todos los que lo rodeaban. A la madrugada del 23 de septiembre, poco después de las 2:30 de la madrugada, el Padre Pío exhaló su último suspiro. Sus últimas palabras, Jesús, María, resonaron como un testimonio de su fe inquebrantable. Los que estuvieron presentes describieron el momento como algo sobrecogedor, lleno de una paz sobrenatural. Lo que ocurrió después dejó a todos sin palabras. Las heridas de los estigmas, que durante 50 años habían marcado su cuerpo y sido fuente de gran sufrimiento, desaparecieron por completo. Su piel estaba intacta, sin rastros de cicatrices ni señales de las llagas que lo habían acompañado durante tanto tiempo. Para muchos, esto fue una prueba más de su santidad, un último milagro que confirmaba que su sufrimiento había llegado a su fin. Además, un aroma a flores, especialmente a azahar, inundó la habitación. Este perfume, que ya había sido asociado con su presencia en vida, se hizo aún más evidente tras su partida. Los que lo percibieron lo interpretaron como una señal de su llegada al reino celestial, un mensaje divino que reforzaba la creencia en su santidad. La noticia de su muerte se propagó rápidamente, y miles de fieles comenzaron a llegar a San Giovanni Rotondo para despedirse de él. La tristeza se mezclaba con la certeza de que el Padre Pío había cumplido su misión en la tierra y ahora intercedía desde el cielo por todos aquellos que confiaban en su ayuda. El funeral del Padre Pío fue un evento multitudinario. Más de 100,000 personas se congregaron para rendirle homenaje, lo que fue un testimonio del amor y devoción que había inspirado en vida. Durante la ceremonia, aviones y helicópteros sobrevolaron la multitud, lanzando pétalos de flores en señal de respeto y gratitud.
Su cuerpo fue colocado en un ataúd de cristal, bajo el altar mayor de la iglesia de San Giovanni Rotondo, donde descansó hasta el día de hoy. Peregrinos de todo el mundo siguen visitando su tumba, buscando en su legado espiritual un faro de esperanza y fortaleza. Los últimos momentos del Padre Pío no solo marcaron el fin de su vida terrenal, sino también el inicio de una devoción que sigue creciendo con el tiempo. Su despedida estuvo llena de signos de santidad, como una clara confirmación de que su espíritu sigue vivo, guiando a aquellos que buscan fe y consuelo en sus enseñanzas. Las últimas palabras del Padre Pío y los fenómenos que rodearon su muerte siguen siendo un misterio que inspira a millones, recordándonos que su legado trasciende el tiempo y el espacio. Desde 1918, el Padre Pío llevó en su cuerpo un misterio que desafió la comprensión humana. Los estigmas, heridas visibles que replicaban las de Cristo en la cruz, fueron un regalo divino. Durante 50 años, estas marcas en sus manos, pies y costado fueron objeto de veneración, escepticismo y asombro. A pesar de las múltiples investigaciones médicas y religiosas, nadie pudo dar una explicación definitiva sobre su origen ni sobre cómo permanecían abiertas, sangraban y causaban un dolor profundo sin mostrar signos de infección. El mayor enigma relacionado con estos estigmas no fue su aparición, sino lo que sucedió en el momento de su muerte, en la madrugada del 23 de septiembre de 1968. Cuando el Padre Pío exhaló su último suspiro, algo asombroso ocurrió. Sus heridas, que habían estado presentes en su cuerpo durante medio siglo, desaparecieron sin dejar rastro. No quedaron cicatrices ni señales de que alguna vez hubieran existido. Su piel, antes marcada por el sufrimiento, estaba completamente restaurada. Este fenómeno dejó atónitos a los frailes, médicos y fieles que lo rodeaban. La desaparición repentina de los estigmas desafió toda lógica médica. Durante años, los expertos habían estudiado sus heridas, constatando que no cicatrizaban de manera convencional y que el sangrado persistía sin signos de infección. A pesar de los vendajes y cuidados, las llagas seguían abiertas, causando un dolor que el Padre Pío soportaba con admirable paciencia. Que estas heridas tan visibles y profundas desaparecieran en cuestión de horas era algo inexplicable para la ciencia. Para los fieles, este evento no fue una simple coincidencia, sino una señal de que el Padre Pío había completado su misión en la tierra. Él mismo había afirmado que los estigmas eran un regalo divino, y que desaparecerían cuando ya no fueran necesarios. Muchos interpretaron su desaparición repentina como una confirmación de que había sido un instrumento de Dios, y que su sufrimiento había servido como una ofrenda de amor y expiación. Algunos testimonios de los frailes que lo cuidaron en sus últimos momentos relatan que incluso antes de su muerte, el Padre Pío parecía consciente de que algo extraordinario ocurriría en sus últimos días. Aunque físicamente debilitado, su semblante reflejaba una paz inusual, como si supiera que estaba a punto de ser liberado del dolor que había llevado en su carne por tantos años. La serenidad con la que enfrentó sus momentos finales reforzó la idea de que todo formaba parte de un plan divino. La Iglesia, aunque siempre cautelosa ante eventos sobrenaturales, no ignoró la magnitud de este suceso. Durante la autopsia realizada al Padre Pío, los médicos confirmaron que su piel estaba intacta, sin rastros de cicatrices o tejidos cicatrizados donde antes habían estado las llagas. Esta constatación generó aún más asombro, ya que incluso si las heridas hubieran sanado naturalmente, deberían haber dejado marcas o rastros de su existencia. A lo largo de la historia, otros santos han sido documentados con estigmas, pero pocos casos han registrado la desaparición total de las heridas tras la muerte. El caso del Padre Pío es único, no solo por la duración de sus estigmas, sino por la manera en que estos desaparecieron, como si nunca hubieran existido. Para los creyentes, este misterio es una prueba más de la santidad del Padre Pío y de su profunda conexión con el sufrimiento de Cristo. En lugar de ser una carga, sus estigmas fueron un testimonio de su amor por Dios y su deseo de compartir el sacrificio de Jesús. Su desaparición final fue interpretada como un mensaje celestial, su misión había sido cumplida y su cuerpo restaurado en la paz divina. Este evento sigue teniendo un impacto profundo hoy en día, mientras la devoción por el Padre Pío continúa creciendo. Las personas que visitan su tumba o rezan pidiendo su intercesión no solo buscan consuelo, sino también inspiración.
El Padre Pío no solo fue un hombre de fe, sino un símbolo de resistencia espiritual, un testamento de que incluso el sufrimiento más doloroso tiene un propósito divino. Su vida y su muerte nos recuerdan que en momentos de oscuridad podemos encontrar luz, y que la verdadera paz solo se alcanza a través de la entrega total a Dios. A lo largo de la historia, las experiencias místicas de ciertos santos han dejado una huella profunda en la humanidad, y uno de los fenómenos más intrigantes atribuidos al Padre Pío es el de la bilocación. Este fenómeno es considerado uno de los más enigmáticos y fascinantes, ya que implicaba que el Padre Pío, en algunas ocasiones, parecía estar en dos lugares al mismo tiempo. Testigos de diferentes partes del mundo, desde soldados en la Segunda Guerra Mundial hasta fieles en continentes lejanos, han afirmado haberlo visto o haber sentido su presencia en momentos clave de sus vidas, cuando, físicamente, era imposible que él estuviera cerca. Estos relatos de bilocación han desconcertado tanto a creyentes como a escépticos, dejando una marca imborrable en aquellos que lo han experimentado. Uno de los episodios más sorprendentes ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Un grupo de pilotos aliados recibió la orden de bombardear San Giovanni Rotondo sin saber que allí vivía el Padre Pío. Mientras los aviones se aproximaban a la zona, algo inesperado sucedió. Una figura luminosa apareció en el cielo, levantando las manos en señal de advertencia. Los pilotos, aterrados, sintieron una fuerza irresistible que los obligó a abandonar su misión y regresar a la base. Al revisar las imágenes del Padre Pío, reconocieron en él al fraile que había detenido su ataque. Sin embargo, el misterio persistió. El Padre Pío nunca había salido del convento ese día. Este no fue un caso aislado. A lo largo de los años, múltiples personas en todo el mundo aseguraron haberlo visto, incluso en momentos de desesperación o enfermedad, y recibieron su ayuda sin que él estuviera físicamente presente. Un testimonio particularmente conmovedor es el de un sacerdote misionero en América Latina. Estaba gravemente enfermo y sin acceso a atención médica, cuando, en su habitación, vio aparecer al Padre Pío. El fraile le impuso las manos, le habló con ternura y le aseguró que sanaría al día siguiente. El sacerdote despertó completamente curado. Al regresar a Italia, se encontró con el Padre Pío. Al arrodillarse para agradecerle, el santo simplemente le sonrió y le dijo: «Hijo, yo nunca he salido de San Giovanni Rotondo». Este tipo de experiencias eran comunes entre los fieles, que a menudo lo veían en momentos de angustia o necesidad, recibiendo ayuda, consuelo o dirección espiritual, aunque él estuviera lejos. Durante sus años en el convento, el Padre Pío fue testigo de extraños sucesos que los propios frailes no podían explicar. En varias ocasiones, algunos de sus hermanos lo veían rezando en profunda meditación en la capilla, mientras otros aseguraban haberlo visto en su celda descansando al mismo tiempo. La confusión aumentaba aún más cuando el Padre Pío parecía conocer detalles precisos sobre conversaciones y situaciones ocurridas en lugares en los que nunca había estado. Un caso extraordinario lo relató un cardenal que, durante una audiencia con el Papa, mencionó un encuentro con el Padre Pío, quien le había dado un mensaje específico para entregar al Santo Padre. Sin embargo, al comunicarse con el convento, le informaron que el Padre Pío no había salido de San Giovanni Rotondo en semanas. Estos testimonios de bilocación fueron tan numerosos que incluso la Iglesia tuvo que analizarlos a fondo. Aunque la ciencia no puede ofrecer una explicación, la tradición cristiana ha reconocido que algunos santos poseen dones extraordinarios para cumplir su misión divina, y en el caso del Padre Pío, la cantidad de testigos y relatos documentados es asombrosa. Para sus devotos, la razón detrás de este fenómeno es clara. El Padre Pío tenía una conexión tan profunda con lo divino que Dios le concedió este don especial para ayudar a aquellos que lo necesitaban, sin importar la distancia. La bilocación no era simplemente un acto sobrenatural sin propósito, sino una manifestación de su misión en la tierra: salvar almas, consolar a los afligidos y proteger a quienes recurrían a su intercesión. Incluso después de su muerte, muchas personas han afirmado haber sentido su presencia en momentos de crisis o desesperación. Algunos dicen haberlo visto en sueños, recibiendo mensajes de consuelo, mientras que otros han experimentado una inexplicable sensación de paz y protección después de rezarle. La bilocación no es el único fenómeno asociado al Padre Pío.
Un otro de los signos más fascinantes de su santidad es el perfume sobrenatural que muchos testigos han percibido en su cercanía. Este aroma floral, que algunos describen como una fragancia intensa de rosas y violetas, ha sido experimentado por miles de personas durante su vida y, aún más sorprendentemente, continúa siendo reportado después de su muerte. El fenómeno del olor a santidad no es nuevo en la tradición cristiana. Varios santos han sido asociados con este tipo de fragancias inexplicables. Sin embargo, en el caso del Padre Pío, la cantidad de testimonios sobre este perfume y su persistencia a lo largo del tiempo lo convierten en un caso particularmente interesante. Desde que era un joven fraile, aquellos que se acercaban a él comenzaron a notar un aroma peculiar que parecía rodearlo constantemente. No importaba si se encontraba en la iglesia, en su celda o en el confesionario, la fragancia siempre estaba presente. Curiosamente, este perfume no provenía de incienso, flores ni perfumes visibles. Incluso en momentos de enfermedad grave y debilidad, el aroma seguía siendo evidente, sorprendiendo a todos los que estaban cerca. Este fenómeno no solo se limitaba a encuentros cercanos con él, muchas personas que nunca lo habían visto en persona también reportaron haber percibido este perfume en momentos de oración o en circunstancias difíciles. Este aroma, además, ha sido experimentado de forma inexplicable después de su muerte. Muchas personas aseguran haberlo sentido después de rezar el rosario, al leer sobre su vida o al visitar sus reliquias. Incluso durante la exhumación de su cuerpo en 2008, varios testigos afirmaron haber sentido una fragancia floral proveniente de su tumba, a pesar de que llevaba décadas enterrado. Este fenómeno desconcertó a los científicos y a los miembros de la Iglesia que supervisaban el proceso, ya que no había explicación lógica para ello. El perfume sobrenatural del Padre Pío sigue siendo uno de los signos más conmovedores de su presencia y de su poder intercesor. Para aquellos que han experimentado este fenómeno, no cabe duda de que se trata de una señal del cielo, un gesto de amor que se manifiesta en el momento justo, recordando a los fieles que nunca están solos. La santidad del Padre Pío no solo se muestra en sus milagros, sino también en estos pequeños detalles que tocan el corazón de aquellos que lo invocan con fe. Sin lugar a dudas, el Padre Pío continúa ejerciendo una influencia profunda, y su legado perdura en las vidas de quienes han sido tocados por su presencia, ya sea en la tierra o en el más allá. La eternidad, en sus últimas palabras, refleja la profunda conexión que Jesús y María tuvieron con aquellos que los rodeaban hasta su último suspiro. Las visiones del Padre Pío no fueron solo experiencias personales, sino mensajes destinados al mundo entero. A través de ellas, recordaba constantemente la importancia de la oración, la fe y la confianza en la misericordia divina. Para él, cada visión era una confirmación del amor infinito de Dios y una invitación para que los fieles se acercaran más a Él. Incluso hoy, sus relatos siguen inspirando a millones de personas alrededor del mundo, muchos de los cuales creen que a través de sus visiones, el Padre Pío nos dejó un legado de esperanza y una guía para enfrentar las dificultades de la vida con fe y determinación. Sus experiencias místicas nos recuerdan que, aunque el camino de la fe no siempre es fácil, nunca estamos solos en nuestra travesía espiritual. A lo largo de su vida, el Padre Pío enfrentó intensos ataques espirituales que pusieron a prueba su fe y resistencia. Estos enfrentamientos con el maligno no fueron meramente simbólicos, sino eventos reales que lo hicieron sufrir física y emocionalmente. Sin embargo, lejos de rendirse, utilizó la oración como su principal herramienta para resistir y vencer cada tentación. Desde su juventud, el Padre Pío percibió la presencia del mal de manera tangible. En sus cartas a su director espiritual, relataba episodios en los que fuerzas oscuras intentaban perturbar su paz. En varias ocasiones, describió cómo escuchaba voces amenazantes en su celda, sentía golpes e incluso veía sombras siniestras acechando a su alrededor. Estas experiencias, además de aterradoras, lo debilitaban físicamente, dejándolo exhausto. Uno de los episodios más impactantes ocurrió cuando aún era un joven fraile. Relató que, durante una noche de intensa oración, fue brutalmente atacado por una fuerza invisible que lo golpeó con tal violencia que, al día siguiente, su cuerpo estaba cubierto de moretones. Sin embargo, en lugar de temer, fortaleció su fe aún más, comprendiendo que esos ataques eran una señal de que estaba en el camino correcto. El enemigo solo ataca a aquellos que amenazan sus planes,
escribió en una de sus cartas. El Padre Pío entendió que su batalla no solo era personal, sino parte de una lucha mucho mayor por la salvación de las almas. Muchos fieles acudían a él en busca de ayuda espiritual, y con el tiempo, se convirtió en un poderoso intercesor. Sabía que cuanto más ayudaba a las personas a acercarse a Dios, más fuerte sería la oposición del enemigo. Una de las tácticas del maligno era intentar sembrar dudas en su corazón, haciéndole creer que no era digno del amor de Dios. Durante años, sufrió lo que se conoce como la noche oscura del alma, un periodo de profundo sufrimiento espiritual en el que sentía la aparente ausencia de Dios. Sin embargo, nunca dejó de rezar. En sus momentos más difíciles, se aferraba al rosario y repetía: Jesús, en ti confío. De hecho, el rosario se convirtió en su arma más poderosa contra el mal. Siempre llevaba uno consigo y recomendaba a todos los fieles que lo rezaran diariamente. El rosario es la espada que derrota a Satanás, solía decir. Según testimonios, cuando oraba con fervor, el ambiente a su alrededor cambiaba por completo, transmitiendo una paz y una luz indescriptibles. Además del rosario, el Padre Pío recurría a la Eucaristía y la confesión como escudos espirituales. Creía que la comunión frecuente fortalecía el alma y creaba una barrera contra los ataques del maligno. Por eso, animaba a todos a recibir los sacramentos con devoción y pureza de corazón. Algunas de sus experiencias con el enemigo eran tan intensas que incluso otros frailes fueron testigos. En varias ocasiones, sus compañeros de convento escucharon ruidos extraños provenientes de su celda durante la noche. Golpes, gritos y sonidos extraños se repetían con frecuencia. Sin embargo, cuando lo encontraban a la mañana siguiente, su rostro reflejaba paz, a pesar del sufrimiento. En una de sus cartas, describió una visión en la que vio el rostro del maligno con claridad. Lo describió como una figura aterradora, pero lo que más le impactó fue la sensación de odio y desesperación que emanaba de él. En ese momento comprendió que el mayor triunfo del enemigo era hacer que las personas perdieran la esperanza. El verdadero peligro no está en la tentación, sino en la desesperación, escribió. Por eso, además de luchar con sus propias batallas espirituales, el Padre Pío dedicó su vida a ayudar a otros a resistir las trampas del enemigo. En el confesonario, guiaba a los fieles con palabras firmes pero llenas de misericordia. Muchos decían que, al mirarlos a los ojos, parecía leer sus almas y conocer sus luchas internas, sin que ellos tuvieran que decir una sola palabra. A pesar de la intensidad de estas experiencias, el Padre Pío nunca dejó que el miedo lo dominara. Sabía que el amor de Dios era más fuerte que cualquier oscuridad y que, con la oración, cualquier obstáculo podía ser superado. En sus últimos años de vida, cuando ya estaba físicamente debilitado, sus ataques espirituales disminuyeron, pero su misión continuó. Siguió enseñando a los fieles que la mejor defensa contra el mal era una vida de fe, oración y confianza absoluta en Dios. Incluso después de su muerte, su ejemplo sigue inspirando a quienes enfrentan luchas espirituales. Su historia es un recordatorio de que, aunque el enemigo intente apartarnos del camino de Dios, la fe y la perseverancia nos llevarán siempre a la victoria. El Padre Pío nos dejó un legado de fortaleza, mostrándonos que, con Dios a nuestro lado, ninguna batalla está perdida. A lo largo de su vida, el Padre Pío atravesó periodos de profunda desolación espiritual, momentos en los que sentía que Dios había guardado silencio y que su alma estaba sumida en una oscuridad total. Este fenómeno, conocido en la espiritualidad cristiana como la noche oscura del alma, ha sido experimentado por muchos santos a lo largo de la historia, incluyendo a Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. Sin embargo, en el caso del Padre Pío, esta prueba duró décadas y se convirtió en uno de los aspectos más desgarradores de su vida. Desde joven, el Padre Pío había sentido la cercanía de Dios de una manera extraordinaria, con visiones, diálogos místicos y una relación íntima con lo divino. Sin embargo, con el tiempo, esta luz comenzó a desvanecerse y fue reemplazada por un vacío angustiante. Se sintió solo, abandonado, como si Dios lo hubiera dejado de escuchar. En sus cartas a su director espiritual, describió esta experiencia como una agonía interior que lo consumía día y noche. Siento como si mi alma estuviera en un desierto, sin agua, sin sol, sin vida, escribió en una de ellas.
Este estado no solo le causaba sufrimiento emocional, sino que también afectaba su cuerpo, sumando más dolor a sus enfermedades físicas. A pesar de la desesperación, nunca dejó de orar. Aunque sentía que sus palabras no llegaban al cielo, continuó rezando, confiando en que la fe no se basa en sentimientos, sino en la certeza de que Dios está presente, aun cuando parece estar ausente. Uno de los aspectos más impresionantes de la noche oscura del alma del Padre Pío fue que, a pesar de su sufrimiento, nunca dejó de ayudar a los demás. Mientras él luchaba en su interior, seguía atendiendo a los fieles, confesando durante horas y celebrando la Eucaristía con una devoción inquebrantable. Muchos de los que lo escuchaban ni siquiera imaginaban la batalla espiritual que libraba en silencio. Su misión era más grande que su propio dolor, y aunque sentía que Dios no le respondía, sabía que su propósito era servir a los demás. En una de sus cartas más conmovedoras, escribió: «No siento a Dios. No lo escucho, pero sé que está aquí. Y aunque mi alma esté en la más profunda oscuridad, seguiré adelante, porque no camino por lo que siento, sino por lo que creo». Estas palabras reflejan una fe que va más allá de la emoción y que se fundamenta en la confianza absoluta en Dios, incluso cuando todo parece indicar lo contrario. El Padre Pío entendió que la noche oscura del alma no era un castigo, sino una purificación. Creía que, a través de esta prueba, Dios estaba fortaleciendo su espíritu, eliminando todo rastro de orgullo o autosuficiencia y enseñándole a depender únicamente de su gracia. Sabía que muchas almas experimentaban este mismo sufrimiento, y por eso ofrecía el suyo en sacrificio por los demás. Durante este tiempo también sufrió ataques espirituales más intensos. El enemigo aprovechaba su debilidad para intentar hacerlo caer en la desesperación. Le susurraba que su vida había sido en vano, que sus oraciones no tenían sentido y que Dios nunca lo escucharía. Pero el Padre Pío no se dio por vencido. En lugar de alejarse de la oración, se aferró a ella con más fuerza. El rosario se convirtió en su escudo, y cada Ave María era una declaración de que seguiría luchando hasta el final. A pesar de la intensidad de esta prueba, el Padre Pío también recibió momentos de consuelo. Hubo ocasiones en las que, en medio de su sufrimiento, experimentó visiones de Jesús o de la Virgen María que le ofrecieron consuelo y fortaleza. Estos momentos eran breves, pero suficientes para renovarle las fuerzas para seguir adelante. El legado del Padre Pío nos deja una enseñanza profunda y significativa que sigue resonando en los corazones de muchos. Nos recuerda que el rosario no es solo una oración, sino también un escudo protector, un arma poderosa y una fuente inagotable de paz. Es un camino directo hacia la misericordia divina, un recordatorio de que, sin importar lo oscura que sea la tormenta que enfrentemos, siempre podemos encontrar refugio bajo el manto maternal de María. Si el Padre Pío, un hombre de santidad y milagros, insistió tanto en su importancia, no deberíamos tomar a la ligera esta práctica, sino incorporarla con fe y devoción en nuestras vidas diarias. La profecía de los 3 días de oscuridad es uno de los aspectos más fascinantes y desconcertantes de las revelaciones atribuidas al Padre Pío. Según los relatos de aquellos cercanos al santo fraile, él habría recibido una visión sobre un futuro evento de purificación para la humanidad. Esta profecía describe un periodo en el que la tierra quedaría sumida en una oscuridad total, en la que el caos y el terror se apoderarían del mundo. Sin embargo, más allá del temor que podría generar, el mensaje central del Padre Pío no era tanto el castigo, sino la necesidad urgente de arrepentimiento y conversión. El Padre Pío explicaba que esos 3 días de oscuridad serían una manifestación de la justicia divina, pero también de su misericordia. Durante ese tiempo, la humanidad, sumida en el pecado y la indiferencia espiritual, recibiría esta experiencia como una última oportunidad para volver a Dios. Durante estos días, el sol dejaría de brillar, la luz artificial no funcionaría y una densa oscuridad envolvería todo el planeta. La única fuente de iluminación serían las velas benditas, que servirían como señal de protección para aquellos que estuvieran en oración. El Padre Pío advertía que nadie debía salir de sus hogares ni asomarse a lo que ocurría fuera, pues las calles estarían llenas de peligros inenarrables. Aquellos que desobedecieran, tratando de asomarse, serían atrapados por el terror. Sin embargo, aquellos que se mantuvieran en oración, confiando en Dios, experimentarían protección.
Este evento no debía ser visto como un momento de desesperación, sino como una oportunidad de esperanza. Después de la oscuridad, vendría una gran renovación espiritual, y aquellos que permanecieran fieles serían testigos de un nuevo amanecer para la humanidad, un amanecer en el que la presencia de Dios sería más evidente que nunca. Lo más inquietante de esta profecía es que no es exclusiva del Padre Pío. A lo largo de la historia, otros santos y místicos han hablado de eventos similares. Santa Ana Maria Taigi, una beata italiana del siglo XIX, también describió una purificación mundial a través de 3 días de tinieblas. Otras revelaciones, en diferentes épocas, han hablado de castigos y pruebas para la humanidad, pero siempre con el mismo mensaje central, la necesidad de arrepentimiento y oración. A lo largo de los años, muchas personas han tratado de interpretar esta profecía, buscando señales en los eventos actuales del mundo, guerras, pandemias, crisis económicas y la creciente decadencia moral. Estos signos han llevado a algunos a preguntarse si estamos acercándonos a esos 3 días de oscuridad predichos. Sin embargo, el Padre Pío nunca intentó generar miedo ni fijó fechas exactas. Su enfoque siempre fue el de preparar las almas para cualquier prueba, recordando que lo más importante no era saber cuándo ocurriría, sino estar siempre en paz con Dios. Es crucial entender que la profecía del Padre Pío no debe interpretarse como un mensaje de desesperación. Es, en cambio, una invitación a fortalecer nuestra fe y a prepararnos espiritualmente. La verdadera preparación no está en acumular provisiones físicas por temor, sino en llenar el alma de oración y confianza en Dios. La preparación verdadera radica en vivir conforme a los mandamientos de Dios y mantenernos siempre en estado de gracia. El Padre Pío repetía con insistencia que quienes se mantuvieran fieles a Dios no tendrían nada que temer. La confesión frecuente, la comunión y la oración del rosario eran las herramientas esenciales para enfrentar cualquier prueba espiritual. El Padre Pío tenía una relación profunda con la Virgen María, considerándola no solo la Madre de Dios, sino también su madre personal y protectora. Desde su infancia, su devoción a la Virgen se manifestó en su amor por el rosario, y en su vida diaria siempre lo llevaba consigo. Para él, el rosario era un arma infalible contra el mal. A través de esta oración, creía que se podían obtener gracias extraordinarias y que todo aquel que lo rezara con fe recibiría la protección de la Virgen. No es raro que el Padre Pío estuviera rezando sus oraciones y moviendo las cuentas del rosario, incluso en los momentos de mayor sufrimiento, ya que confiaba plenamente en la intercesión de María. Uno de los episodios más impactantes de su devoción mariana ocurrió en 1959, cuando la estatua peregrina de Nuestra Señora de Fátima llegó a San Giovanni Rotondo. A pesar de su delicada salud, el Padre Pío se postró frente a la imagen de la Virgen y oró con fervor. Milagrosamente, experimentó una recuperación inexplicable que le permitió retomar sus actividades con una renovada fuerza. Este evento reafirmó su profunda fe y confianza en la intercesión de María. El legado del Padre Pío continúa inspirando a muchas personas. Su vida fue un testimonio de amor, fe y sacrificio, y su mensaje sigue siendo un llamado a la conversión y la oración. Cada día es una oportunidad para acercarnos más a Dios, y la vida del Padre Pío nos recuerda que nunca es tarde para volver a Él con un corazón sincero.